Buenas tardes para todos. Antes que nada, por supuesto, se impone un especial agradecimiento y felicitación a la Universidad Católica, al Colegio de Abogados y al Instituto Panamericano de Derecho Procesal, Capítulo Paraguay, en la figura de su presidente, mi querido amigo Robert Marcial González, con el cual tengo mucho gusto de conocernos hace muchos años y compartir muchos eventos. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes, a los cuales muchos de ustedes los conozco y los aprecio entrañablemente. Es un gusto nuevamente estar aquí en Asunción para compartir con ustedes algunas ideas sobre una temática que está íntimamente vinculada justamente con el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y es una temática que de alguna manera se viene debatiendo en el mundo desde hace, aunque les parezca mentira, 5 siglos. Y todavía, al día de hoy, existe un fuerte debate, un fuerte enfrentamiento en cuál es la mejor figura, cuál es el mejor organismo, cuál es de alguna manera el mejor procedimiento de protección para la reforma de la Constitución. Y es justamente el estado actual del debate sobre el control de constitucionalidad. Decía una poetisa muy conocida, que muchos de ustedes conocerán, Marguerite Yourcenar, que justamente existen temas que flotan en el aire de un tiempo, temas que se debaten permanentemente a lo largo de los tiempos. Y este es el caso justamente del control de constitucionalidad, un tema que podemos sintetizar fácilmente diciendo que es la herramienta que tiene un organismo dentro de un sistema jurídico que le permite hacer vigente ese gran principio que es el principio de supremacía constitucional. Y lógicamente este tema trata de dar respuesta a este interrogante: ¿a quién corresponde la defensa de la Constitución y su última palabra? Es decir, ¿cuál es el órgano que en un sistema jurídico tiene que tener la última palabra en términos constitucionales? Y esto no es un tema menor. Este es uno de los temas más trascendentes que existen en un sistema jurídico. ¿Por qué? Justamente por esto. Porque quien tenga la última palabra en términos constitucionales en un sistema jurídico va a tener el control de la cultura legal. Va a tener la definición de los conflictos sociales, de los conflictos jurídicos, de los conflictos constitucionales. El control de constitucionalidad nos va a decir cuáles son nuestros derechos, cuál es la extensión de nuestros derechos, cuál es el límite del poder público, hasta dónde el poder público puede reglamentar nuestros derechos. El control de constitucionalidad es la llave, es la clave del Estado de Derecho. Y muchas veces, lamentablemente, en distintos países del mundo, no se tiene suficiente conocimiento, suficiente, digamos, dimensión de la envergadura que tiene el control de constitucionalidad para el afianzamiento, justamente tomando las palabras de este evento, para el afianzamiento del Estado de Derecho. Pero claro, este debate, yo decía, viene de alguna manera insertándose en el mundo desde hace 5 siglos. Fíjense, la primera vez que se discute esto fue en el siglo XVII en Inglaterra, cuando enfrenta de alguna manera a un juez de nombre Coke con un legislador de nombre Blackstone. Fue lo que se conoció como el Bonham's Case, uno de los precedentes de Marbury versus Madison, justamente el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos del año 1803, que se lo tiene como el originario del control judicial de constitucionalidad, es decir, el depósito en manos de los jueces justamente de este ejercicio del control de constitucionalidad, en razón de que se entiende a los jueces que son de alguna manera las personas que son confiables en una sociedad democrática para manejar este tipo. Por supuesto, esto es el modelo americano. Ya vamos a ver que después de este debate de Coke y Blackstone, que originó el caso Bonham's Case, un caso muy curioso en el cual el Parlamento inglés había dictado una ley reglamentaria de la medicina y el doctor, justamente Bonham, no podía ejercer la medicina a partir de esa reglamentación de esa ley y planteó el tema ante la justicia. Y el juez Cook se atrevió a cuestionar una ley del Parlamento para tratar de compararla con los usos y costumbres ingleses, es decir, con un derecho superior, y esto termina con un debate ideológico en una revolución en el año 1688. A partir de allí, los ingleses aceptan el principio de soberanía absoluta del Parlamento. En Inglaterra no hay control de constitucionalidad, es decir, rige el principio de soberanía absoluta del Parlamento y por lo tanto de soberanía absoluta de las mayorías. En Inglaterra, una ley del Parlamento solo puede ser controlada por otra ley del Parlamento.
La segunda vez que se vuelve a debatir fuertemente esto en la historia del mundo es justamente en el marco del proceso constituyente norteamericano en el año de 1776, 78, 87, con la sanción de la Constitución de Filadelfia justamente de ese año. A partir de allí enfrenta ideológicamente también dos grandes grupos, los federalistas y los antifederalistas en ese momento, representados por muchas figuras, pero esencialmente por Thomas Jefferson, que era quizás uno de los que podríamos denominar demócratas o progresistas de aquella época, versus a quienes se consideran los padres fundadores del modelo americano, John Adams, Alexander Hamilton, James Madison, quienes de alguna manera enfrentaron nuevamente alrededor del tema de a quién correspondía la defensa de la Constitución. ¿Cuál era el mejor órgano para defender la Constitución? ¿Eran los jueces? ¿Era un sistema revisor vinculado a la legislatura, como se planteó en la Convención Constituyente de Filadelfia? Como todos ustedes saben, se deposita finalmente el tema en manos de los jueces, esencialmente a partir de esa sentencia ya nombrada de Marbury versus Madison, pero a partir también de muchísimos precedentes previos que de alguna manera condujeron inevitablemente a que Marbury versus Madison fallara de alguna manera el juez Marshall, otorgando al Poder Judicial norteamericano, al Poder Judicial federal, en un sistema difuso, la confianza para el control de la Constitución. Siglos después, Kelsen y Smith, principios del siglo XX, se vuelven a enfrentar en un fuerte debate en torno a quién era el funcionario o quién era el órgano idóneo a partir de la defensa de la Constitución. Y esto hace, de alguna manera, el enfrentamiento de Kelsen-Smith, hay que situarse rápidamente en, digamos, la filosofía y los antecedentes históricos, filosóficos y sociales de Europa. En Europa era imposible depositarle, como había pasado en Estados Unidos, la confianza en los jueces. Porque los jueces eran de alguna manera, a partir de la historia de la monarquía absoluta, colaboracionistas del poder de turno, es decir, colaboracionistas del monarca absoluto de turno. Entonces era imposible, la Revolución Francesa se arma no solamente contra Luis XVI y María Antonieta, no solamente decapitan a Luis XVI y a María Antonieta, sino también justamente a un montón de jueces. Entonces esa confianza en el Poder Judicial no existía. Por lo tanto, en ningún momento se podía plantear depositar el control de constitucionalidad en manos de los jueces, como había sucedido en los Estados Unidos. El gran debate era justamente si el control de constitucionalidad lo ejercía el presidente, el poder, digamos, el representante del poder del Estado, el presidente, o lo ejercía un órgano especializado fuera del Poder Judicial que termina llamándose Tribunal Constitucional. Como todos ustedes saben, triunfa la posición de Hans Kelsen. Hans Kelsen justamente integra el primer Tribunal Constitucional y la Constitución austríaca aparece ante los ojos de la academia y aparece ante los ojos de los investigadores como la primera constitución que configura un tribunal constitucional, a pesar de que fue unos meses antes la constitución de Checoslovaquia. Hoy, siglo XXI, enfrenta también a dos grandes filósofos del derecho, es decir, Ronald Dworkin y Jeremy Waldron, también alrededor del mismo enfrentamiento. Como muchos de ustedes sabrán, Ronald Dworkin falleció hace relativamente poco tiempo. Lo cierto es que Dworkin, que de alguna manera en esa obra maravillosa que es Los Derechos en Serio, prega justamente por otorgar la confianza en los jueces, la superconfianza en los jueces, porque Dworkin habla de Hércules, de un juez supernatural, de alguna manera, que tiene la, digamos, maravillosa aptitud de poder resolver todos los casos, digamos, a partir incluso de lo que se conoce en derecho constitucional como casos difíciles en todas las situaciones, a partir de la aplicación de principios. Frente a esto, Jeremy Waldron, uno de los grandes mayoritaristas del derecho, le dice de ninguna manera, nunca puede un juez tener la última palabra en términos constitucionales, porque a la sencilla razón de que un juez es un órgano contramayoritario. Los jueces en términos generales no responden a las mayorías permanentes, al principio democrático de la mayoría. Por lo tanto, la última decisión en términos constitucionales tiene que estar siempre en cabeza del pueblo, tiene que estar siempre en un órgano de fuerte representación de popular, cuya judicatura no lo es. En el mejor de los casos, dice Waldron, la judicatura tiene una, obviamente, legitimidad democrática, pero indirecta, no una legitimidad democrática directa.
20. Y este enfrentamiento hace que hoy, siglo XXI, sigamos debatiendo en distintos países con muy fuerte incidencia en Latinoamérica a quién corresponde en última instancia la defensa de la Constitución. En mi país, la Argentina, hasta hace poquitos meses atrás, justamente hubo que enfrentar un fuerte debate político y académico justamente alrededor de este tema. El gobierno, a partir de un conjunto, de un paquete de leyes llamadas de democratización de la justicia, intentó modificar el sistema de selección y remoción de los jueces, intentó de alguna manera modificar, extraerle a los jueces la posibilidad de tener la última palabra en términos constitucionales. La Corte Suprema de Justicia, en un caso que se llamó el caso Rizzo, hace poquitos meses atrás, declaró la inconstitucionalidad de estas leyes y estableció entonces, reafirmó el principio del control de constitucionalidad en manos del Poder Judicial. Como todos ustedes saben, entonces hoy el mundo occidental tiene tres grandes modelos de control de constitucionalidad. Yo creo que hay que diferenciar entre modelos y sistemas de control de constitucionalidad. Los modelos de control de constitucionalidad son los que han tenido un origen ideológico, histórico, social propio, que han configurado justamente lo que se denomina un modelo. En este caso, un modelo sistémico de control de constitucionalidad. Los sistemas propiamente dichos de control de constitucionalidad son los que adoptan los diferentes países y estructuran los diferentes países, muchas veces tomando características de uno o más modelos, o tomando directamente un modelo a buena fe guardada, como ha hecho la Argentina. La Argentina, conjuntamente con los Estados Unidos, son los únicos dos países en toda América que tienen un sistema de control de constitucionalidad judicial difuso. Son los únicos dos países que mantienen un sistema de control de constitucionalidad judicial difuso casi puro. El resto de los países de Latinoamérica han modificado sus sistemas de control de constitucionalidad, principalmente por la ola de reformas constitucionales de la década del 90. Paraguay lo hizo en 1992, Argentina en su momento modificó su constitución sin modificar este esquema en el 94, Colombia lo hizo en 1991, el Perú lo hizo en 1993. Lo cierto es que hoy toda Latinoamérica tiene sistemas o concentrados o tiene sistemas mixtos, es decir, con tribunales constitucionales fuera del Poder Judicial o con cortes constitucionales dentro del Poder Judicial, con una especie de ambivalencia, es decir, dos cabezas dentro del Poder Judicial, la Corte Suprema y la Corte Constitucional. Entonces, hoy, de alguna manera, tenemos... ¿Se fue? Ah, no soy yo, pero... claro. Teníamos tres grandes modelos de control de constitucionalidad. El modelo norteamericano, que también ya podemos llamar judicial difuso, también podemos llamar de la judicial review, como veíamos antes, es un modelo amplio, es un modelo que está difundido entre todos los jueces y que deposita esa confianza en los jueces principalmente. Y cualquiera de nosotros puede plantear la legitimación que está radicada en las personas, en la afectación de los derechos de las personas. El sistema de control de constitucionalidad europeo, que es un sistema donde se deposita en un órgano especial llamado Tribunal Constitucional, cuya decisión tiene efecto erga omnes, o sea, la norma anulada deja de existir, porque no es un juicio de control de constitucionalidad sobre un caso concreto, sino es un juicio a la norma. Es decir, lo que se analiza es la norma sancionada por la legislatura en el contexto del firmamento constitucional. A partir, por eso, la legitimación no está en cabeza de las personas, esencialmente, sino en cabeza de determinados órganos gubernamentales. Y el tercer gran modelo es el modelo político o francés, donde está depositado en un órgano de fuerte composición política y donde la función de control actúa como un veto preventivo, justamente antes de la promulgación de la norma. En Latinoamérica, el mejor ejemplo, o el sistema que se aproxima más al sistema francés es el sistema de control de constitucionalidad chileno. Bien, en este contexto, entonces, yo creo que el control de constitucionalidad en todos nuestros países afronta 5 grandes tensiones. Hay 5 cuestiones que permanentemente están presentes con independencia de cuál sea el sistema de control de constitucionalidad que tengamos.
Paraguay tiene un sistema concentrado en una sala constitucional dentro de la Corte Suprema. Panamá, por ejemplo, tiene un sistema concentrado, pero en el pleno de la Corte Suprema, al igual que el Uruguay. Argentina tiene un sistema difuso, digamos, cuya última decisión corresponde a la Corte Suprema. Y así vamos a encontrar, Chile tiene un sistema de tribunal constitucional, Perú tiene un sistema de tribunal constitucional fuera del Poder Judicial, Colombia tiene un sistema de Corte Constitucional dentro del Poder Judicial. Vamos a ver distintos sistemas en toda Latinoamérica. Esto es uno de los grandes problemas que tenemos quienes adherimos a la autonomía del derecho procesal, con Pablo Villar también, la autonomía del derecho procesal constitucional, porque uno de los grandes enfrentamientos que tenemos, uno de los grandes problemas que tenemos para unificar criterios comunes es justamente que toda Latinoamérica tiene, más allá de las características comunes que puedan tener, sistemas de control de constitucionalidad distintos, diversos. Pero sí creo que podemos identificar 5 tensiones de control de constitucionalidad que es común a todos nuestros sistemas. Lo que yo llamo la tensión política, la tensión judicial, la tensión procesal, la tensión institucional y la tensión soberana. Repasemos el estado de cada una de ellas rápidamente. La tensión política, ¿a qué me refiero? A las cuestiones políticas, la doctrina de las cuestiones políticas no judiciales. Es decir, doctrina que de alguna manera en distintos países ha afrontado distintas temáticas. Facultades privativas de los poderes, en las cuales supuestamente los jueces o el órgano encargado del control de constitucionalidad no podría ingresar. La forma republicana de gobierno, la definición justamente de la forma republicana de gobierno. Las autonomías provinciales en los países federales. La intervención federal en los países federales. El enjuiciamiento del magistrado. ¿Qué pasa con el tema del enjuiciamiento de los magistrados? El juicio político. ¿Es judiciable el juicio político? ¿No es judiciable? Yo me recuerdo que una de las tantas veces tuve la suerte de venir a Asunción, abordé este tema, el grado de judicialidad. Justamente después vino el tema del juicio político de Lugo. Recuerdo, yo estaba dando clases ese día aquí en Asunción, justamente, con el doctor Mendoza, el doctor Daniel Mendoza, estábamos compartiendo un curso. La composición de las cámaras legislativas. ¿Es un tema judiciable? ¿No es un tema judiciable? El procedimiento de sanción y formación de la ley. ¿Es un tema que puede ser judiciable? ¿No es judiciable? ¿Hasta qué punto? ¿En qué casos? El estado de sitio, el famoso estado de sitio. Los procedimientos de reforma constitucional. ¿Qué pasa? El punto más álgido del control de constitucionalidad, ¿cuál es? Cuando un poder constituido debe afrontar o analizar una norma proveniente del poder constituyente, justamente. ¿Qué pasa con los procedimientos de reforma constitucional? ¿Son judiciables? ¿No judiciables? Todo este tipo de cuestiones se afronta el tema justamente de las cuestiones políticas. Y el otro tema que afronta el tema de las cuestiones políticas es justamente cuando de alguna manera se intenta judicializar la política. Es decir, las cuestiones electorales y de partidos políticos y las cuestiones vinculadas con la participación política. Hago un resumen muy breve de qué pasa en mi país. Respecto de las cuestiones, no voy a afrontar con intensidad el tema de los derechos políticos, que está vinculado obviamente con las cuestiones electorales y de partidos políticos y los vinculados con la participación política, porque es el tema de mañana, justamente. Es el tema de control de constitucionalidad y de convencionalidad, porque ahora este es el otro gran tema que seguramente Pablo va a abordar en parte, es cómo afrontamos en nuestros sistemas nosotros los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no los fallos que condenan a cada uno de otros países, porque todos sabemos que son obviamente obligatorios. Pero ¿qué pasa cuando, qué grado de obligatoriedad tiene la doctrina del precedente en el caso justamente de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando condenan a otro país? La doctrina del precedente que sientan, la ratio decidenti, ¿es obligatorio para nosotros? Bueno, pues para todos nuestros países. La Corte Interamericana ha dicho justamente que sí. La Corte Interamericana, de alguna manera, establece la obligación de que todos los órganos encargados del control del derecho interno, cuando hacen control de constitucionalidad, deben hacer control de convencionalidad. Es decir, deben cotejar el derecho interno con la Convención Americana de Derechos Humanos. Bien, pasemos un minuto. ¿Qué ha pasado en mi país con los temas vinculados con las cuestiones políticas? Rápidamente. En términos generales, la Corte Suprema Argentina ha ya abandonado absolutamente la doctrina de las cuestiones políticas en temas vinculados con cuestiones electorales y de partidos políticos. Decide todo. Decide el nombre de un partido político, decide una interna de un partido político, se ha judicializado absolutamente todo.
No ha pasado lo mismo tanto con aquellos temas vinculados con la participación política, lo que implica una contradicción, porque parecería que lo que tiene que asegurar en todo caso la Corte es justamente las reglas del proceso democrático. Sin embargo, los temas vinculados con la participación política, con los temas vinculados con las minorías, vamos a encontrar muy pocos casos vinculados justamente de judiciabilidad de minorías políticas. ¿Qué ha pasado con la segunda tensión, la segunda gran tensión, la tensión judicial? ¿Cuál es el debate actual? El mismo debate que se viene llevando hace 5 siglos. Democracia o poder judicial contra mayoría. El gran debate es, ¿los jueces son un poder democrático? Los jueces tienen una legitimidad directa dentro del marco democrático, indirecta. Hay que darles la última palabra en términos constitucionales. Es lógico que el Poder Judicial defina cuestiones vinculadas, por ejemplo, con el aborto o con la eutanasia, o son temas vinculados que tienen que ser definidos por el Poder Legislativo justamente a través de una decisión en el órgano de máxima representación popular. Son temas muy fuertes para cualquier sociedad y son temas donde el debate está permanentemente presente. Siempre está presente. En el caso Rizzo, que yo contaba de la Corte Suprema Argentina de hace pocos meses atrás, hay un voto en disidencia del doctor Zaffaroni, que seguramente muchos de ustedes, quienes hacen sobre todo derecho penal, lo conocen, un voto en disidencia del doctor Zaffaroni, donde de alguna manera dice, no, están equivocados, yo no puedo cuestionar una ley que se ha sido sancionada por la representación popular y con una fuerte representación popular. Los jueces no tenemos derecho a cuestionar las decisiones tomadas por las amplias mayorías en el seno del Poder Legislativo. Son temas que todavía están presentes en este debate. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha manejado este tema? Jeremy Waldron justamente es el máximo representante de esta teoría que ha sostenido Zaffaroni en el voto en disidencia, es decir, es un majoritarista absoluto. Defiende la regla de la mayoría como procedimiento de decisión colectiva más respetuoso. Critica el control de constitucionalidad de la legislación, solo lo admite en los actos de los poderes administrativos. Y principalmente dice, más allá de que pueda yo admitir el control de constitucionalidad en los actos del presidente o en los actos administrativos, la última palabra en términos constitucionales nunca la puede tener el Poder Judicial. Es decir, la última palabra en términos constitucionales, la última decisión del control de constitucionalidad siempre tiene que estar en cabeza de la legislatura. Y hay muchos casos de esta naturaleza. En mi país, que es un país federal, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad autónoma, y es la última Constitución dictada cronológicamente, es la Constitución dictada en el año 1996, establece un sistema de control de constitucionalidad que cuando el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad declara la inconstitucionalidad de una norma de carácter general, de una ley, tiene la obligación de mandarla a la legislatura, al Poder Legislativo, para que la legislatura, dentro del plazo entre 2 y 3 meses, decida si acepta el fallo dictado por el Superior Tribunal y, por lo tanto, la declaración de inconstitucionalidad tiene efecto erga omnes, es decir, la ley deja de existir, o, en caso que la rechace, la declaración de inconstitucionalidad tiene solo efecto para el caso concreto. Como vemos, la última palabra del sistema está reservado al pueblo en el Poder Legislativo, en su sede de representación popular. Otro gran teórico del derecho constitucional que tiene una posición diferente es John Ely. John Ely propone una teoría que se limita solamente al control del procedimiento. Para Ely, ejerza quien sea el que ejerza el control de constitucionalidad, lo único que puede controlar no es justamente los derechos individuales. La reglamentación de los derechos individuales para Ely está reservada exclusivamente a las mayorías a través del procedimiento legislativo. Y lo que tiene que controlar la constitucionalidad del órgano encargado del ejercicio del control se limita exclusivamente a las reglas del juego democrático. Tiene que garantizar justamente que la democracia cumpla las reglas elementales de la democracia. Defensar a las minorías, los procedimientos de sanción y formación de la ley, pero nunca la reglamentación de los derechos. Otra posición, por supuesto, está representada por lo que hoy se conoce como el constitucionalismo popular. El constitucionalismo popular ha hecho una revisión de Marbury versus Madison. Para Marbury versus Madison,
los jueces son, de alguna manera, el poder idóneo para el ejercicio del control. La confianza hay que depositarle en los jueces. Y Marbury versus Madison fue el fallo creador jurisprudencial, pretorianamente, de este mecanismo de control de constitucionalidad. Sin embargo, el constitucionalismo popular dice lo contrario. Dicen, están equivocados. Marbury versus Madison fue un fallo más. Marbury versus Madison no quiso crear absolutamente nada. Si nosotros rastreamos todo desde la época de los debates de la Convención Constituyente y muchos de los debates a partir de la Revolución Norteamericana de 1776, vamos a encontrar que la intención del pueblo fue justamente depositar el control en manos de un órgano vinculado a la legislatura. Y da como ejemplo que la mayoría de las constituciones estaduales, porque el proceso constituyente norteamericano, primero se organizaron los estados, dictaron sus constituciones y después enviaron los delegados a la Convención Constituyente Federal de Filadelfia. Casi todos los estados establecían mecanismos de control, ¿sí? Sacando Massachusetts, establecían mecanismos de control a través de un consejo revisor que estaba vinculado a la legislatura. El constitucionalismo popular, por lo tanto, de acuerdo a distintas intensidades, Larry Kramer, Mark Tushnet, tienen distintas intensidades, tiene como bandera que jamás los jueces pueden tener la última palabra en términos constitucionales. En contra, existen otros grandes constitucionalistas norteamericanos, bueno, el doctor Lawrence Tribe, que es el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Harvard, o Erwin Chemerinsky, de la Universidad de Princeton, que también sostienen, avalan de alguna manera justamente el control en manos de los jueces. Como vemos, el debate no solamente está presente en Estados Unidos, no solamente está presente en Argentina, sino en términos generales, si uno recaba un poquito a veces en el debate político, va a encontrar justamente posiciones a favor o en contra de este tema. La tensión procesal, la inconstitucionalidad de oficio. Un tema realmente interesantísimo, sobre todo para los garantistas. Acá seguramente tenemos muchos garantistas presentes. Así que el tema de la constitucionalidad de oficio, ¿pueden los jueces? Preguntan los garantistas. ¿Pueden los jueces declarar la inconstitucionalidad de oficio? ¿No viola esto la bilateralidad? ¿No viola las reglas del proceso del profesor de alguna manera también en el ámbito penal principalmente, pero aplicables al ámbito civil también? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho que las garantías del proceso penal deben ser aplicadas al proceso civil y comercial. Entonces, muchas veces todavía en Argentina se dice, no, la doble instancia es solamente para el proceso penal, no es para el proceso civil y comercial. Señores, la Corte Interamericana dijo otra cosa. Y la Corte Interamericana es el último intérprete de la Convención Interamericana. Y la Convención Interamericana forma parte tiene jerarquía constitucional en el sistema de control de constitucionalidad de nuestros países, el principio de supremacía constitucional. Así que hay un montón de cuestiones que hay que de alguna manera comenzar a investigar, comenzar a estudiar con profundidad. En la Argentina, ¿qué pasó? La Corte Suprema Argentina, después de ir y venir en una cantidad de fallos, ahora, en un fallo reciente, 27 del 11 del 2012, ha dicho definitivamente que los jueces deben ejercer control de constitucionalidad de oficio. No es necesario que haya aprendido de parte, tienen que ejercerlo de oficio. Yo pregunté qué pasaba en el Paraguay, le pregunté a mi amigo Robert, y me dijo que hay una norma del Código Procesal Civil y Comercial que establece que los jueces pueden ejercer control de constitucionalidad de oficio, pero que en términos generales el Poder Judicial paraguayo no utiliza esta norma, sino que solamente, obviamente, respeta el pedido de parte en función justamente del procedimiento que rige en el Paraguay. La tensión institucional, otro de los grandes temas del control en debate. El rol institucional de las Cortes Supremas. Las Cortes Supremas, los tribunales constitucionales, no importa qué nombre tengan en el sistema jurídico, tienen que afrontar un rol específico en el ejercicio de la función del control. Y hay dos grandes teorías en el mundo constitucional, las que de alguna manera intentan justificar el control con mayor o menor amplitud y se definen como la teoría contramayoritaria y la teoría que es garantía del proceso democrático. Si yo soy un tribunal y de alguna manera estoy convencido de que tengo que ejercer una función contramayoritaria, voy a tener una actitud preponderante frente a las normas
digamos, del poder legislativo. Voy a intentar justamente actuar como una contramayoría. ¿Qué significa? ¿Que estoy en contra de las mayorías? No, significa que me considero un órgano de control de los dos otros órganos, justamente, que responden decididamente a la democracia, es decir, que responden a las mayorías. Y por lo tanto, como soy el poder, que estoy un poco más distante de las mayorías, tengo que ejercer una función esencialmente de equilibrio, de control a partir del equilibrio. Los checks and balance, que justamente nos hablaba el profesor, es decir, las normas de competencias constitucionales de control recíproco para el equilibrio de los poderes clásicos, porque como todos ustedes sabemos, las constituciones comienzan a partir de la década del 90 a diseñar nuevos sistemas de división de poderes, o al menos de poderes autónomos que a veces no adquieren la categoría de un auténtico poder, pero traen más de un dolor de cabeza. Pregúntenle al doctor Bañol lo que ha pasado, por ejemplo, en Colombia, o lo que está pasando en este momento en Bogotá actualmente, donde el alcalde Gustavo Petro, un alcalde elegido por 600, 700 mil bogotenses, justamente fue elegido y tienen una figura, un poder, un órgano autónomo llamado Contraladuría, que tiene la facultad como procurador y cabeza, no solamente de sancionar a los funcionarios públicos, incluso los electivos, sino de destituirlos. Y en función de supuestos incumplimientos vinculados con temas de recolección de basura, el procurador destituye al alcalde luego de recién no haber finalizado su mandato y lo inhabilita con 15 años. El alcalde, a través de determinadas organizaciones, digamos colectivos de abogados esencialmente, plantea el tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicta medidas cautelares ordenándole al gobierno de Colombia que lo restituya. El gobierno de Colombia, por primera vez en su historia, no le hace caso, ¿sí? Porque hay toda una tradición muy importante de cumplimiento de las decisiones de los organismos internacionales en Colombia, y ahora con una acción de tutela justamente acaba de obligar a que el gobierno lo restituya y cumpla justamente con estas medidas cautelares. Hasta el momento está en sus funciones, recientemente no sabemos qué puede pasar. Creo que esto va a terminar finalmente en un nuevo caso de derechos políticos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y me parece que esto es un tema que podemos abordar mañana con mayor profundidad porque hace a la temática. Bien, por último, ¿sí? ¿Cómo ha entendido la Corte Suprema en el caso argentino? Como información de ustedes, nada más. ¿Sí? ¿Cómo ha entendido la Corte Suprema Argentina este tema de la atención institucional? Es decir, ¿qué rol ha tenido como información para ustedes la Corte Suprema Argentina? ¿Ha tenido un rol contramayoritario? ¿Ha tenido un rol de garante del proceso democrático? Ha tenido todos los roles que ustedes puedan imaginar. La verdad, primero, ha tenido lógicamente una tendencia democrática. Ha apoyado la Corte Suprema Argentina. Yo tengo un trabajo de investigación hecho al respecto. Porque claro, hago una pequeña paréntesis muy cortito y una aclaración. El rol originario del modelo argentino es el modelo norteamericano. La Constitución argentina es de 1853, ¿sí? Y el principal redactor de la Constitución argentina, que se llamó Benjamín Gorostiaga, dijo expresamente: esta Constitución está vaciada en el molde de la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, principalmente el modelo judicial es tomado. Por eso nosotros tenemos también un sistema judicial difuso, porque la Corte Argentina, al igual que en Marbury versus Madison, la Corte norteamericana, reprodujo en 1867 y 1869 dos casos que se llamaron Sojo y el Hortondo, exactamente lo mismo que pasó en Marbury versus Madison. Entonces, uno dice, el origen del sistema americano, la Corte es un tribunal contramayoritario. Lo dice Marshall en la sentencia Marbury versus Madison. Nosotros que somos un poder contramayoritario. La justicia argentina, los tribunales que ejercen con mayor asiduidad control de constitucionalidad, más allá que el sistema sea difuso, los tribunales máximos, la Corte Suprema, la Cámara Nacional Electoral, lo dicen permanentemente, la Corte lo decía, y la Cámara Nacional Electoral lo dice permanentemente ahora. Hace poco, en un fallo, dijo: nosotros somos un tribunal contramayoritario. Es decir, se reconocen de alguna manera de acuerdo a sus orígenes, a, de alguna manera,
digamos, el perfil que ha tenido en función de sus orígenes. Sin embargo, yo tengo un trabajo de investigación hecho al respecto en función de los fallos de la Corte Suprema de los últimos 50 años, vamos a encontrar con que en términos generales nuestra Corte, contrariamente a su identidad de origen, siempre actuó de manera contraria. Es decir, siempre convalidó la emergencia económica y convalidó siempre las políticas, las grandes banderas de los gobiernos de turno. Es decir, cuando cotejaron las leyes, derechos individuales, frente a políticas de gobierno, nunca avaló o consolidó de alguna manera la defensa de los derechos individuales, sino en términos generales siempre convalidó las grandes políticas de gobierno. Y esto no habla ni bien ni mal de la Corte. Esto simplemente habla de una definición de un rol institucional o político que puede tener. Yo tuve en mi vida profesional y académica dos grandes profesores. Uno nombrado hoy por el profesor, el doctor Germán Vidal Campos, mi gran querido amigo y profesor y de alguna manera el gran maestro que tuve, y otro gran maestro en el derecho administrativo que se llamó Julio Llanarte, que fue 2 veces miembro de la Corte Suprema Argentina. Uno pensaba una cosa y otro pensaba otra, diametralmente opuesto. Germán Vidal Campos debería decir, el rol político o institucional de la Corte de Argentina tiene que ser contramayoritaria. O Llanarte decía todo lo contrario. No, está equivocado, decía Vidal Campos. En realidad, las Cortes Supremas deben siempre acompañar las grandes políticas de gobierno, tienen que acompañar la democracia, tienen que acompañar y solamente ejercer el control de constitucionalidad ante casos manifiestos de violación de derechos individuales. Dos visiones absolutamente enfrentadas y diferentes. Ha tenido entonces una política mayoritaria o democrática, ha tenido una tendencia contramayoritaria también en una cantidad de casos, es decir, le ha dicho al gobierno cómo tiene que distribuir la publicidad oficial, le ha dicho al Senado de la Nación que una de sus sesiones es inválida. Declaró la nulidad de una de las sesiones del Senado de la Nación por violación en la interpretación del reglamento interno. Fíjense hasta qué punto. Ha dicho cuáles son los límites de los decretos de necesidad y urgencia, le ha dicho a una provincia que tenía que reponer un procurador que lo había destituido arbitrariamente, y como yo les contaba hace poquito tiempo atrás en el caso Rizzo, le puso límites al gobierno en cuanto a las leyes llamadas leyes de democratización de la justicia. Ha tenido otra tendencia, la tendencia a equilibrio. ¿Qué significa esto? Ha de alguna manera dictado una cantidad de fallos, ¿sí?, vinculados justamente con lo que se conoce en derecho constitucional como las sentencias exhortativas. Es decir, la Corte reconoce que no es competencia de ella, ¿sí?, pero exhorta de alguna manera a los poderes políticos del Estado para que tomen medidas. Porque les digo en un caso, tenemos problemas, tenemos millones de detenidos en comisarías, vamos a ser condenados por responsabilidad internacional, hagan algo. Tenemos un río que se llama Riachuelo, ¿no es cierto?, que está súper contaminado, tienen que hacer algo al respecto. Tenemos problemas con los jubilados y tenemos además las acciones de clase que no están reglamentadas. Nosotros no las tenemos que reglamentar, dice la Corte, tienen que reglamentar usted el Poder Legislativo. Es decir, estos son sentencias exhortativas. La tendencia al equilibrio de poderes, de alguna manera lo defino yo. La tendencia de custodio de la responsabilidad internacional del Estado, control de convencionalidad. La Corte en un caso llamado Maceo del año 2007, se autodefinió como el garante del sistema jurídico argentino del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado argentino. Es decir, yo creo que Argentina en este momento debe ser, de alguna manera por la Corte, ¿no?, por la jurisprudencia actual de la Corte, de acuerdo a su composición actual, el país que mayor obligatoriedad le ha dado a las decisiones de los organismos creados por el Pacto de San José de Costa Rica. Porque no solamente ha dicho que obviamente las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias, las sentencias dictadas contra otros países generan precedente obligatorio para los jueces internos, que tienen que juzgar justamente la ratio decidendi de esas sentencias, y acaba de decir hace pocos meses atrás que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomendación, como la palabra dice, es una recomendación, son obligatorias para los jueces internos. Por último, la última, ya termino, la atención soberana, ¿sí?,
o sea, el control de constitucionalidad de las reformas constitucionales. ¿Qué ha dicho, de alguna manera, nuestro sistema? ¿Qué ha dicho la Corte? En términos generales, en toda Latinoamérica, ¿sí?, los países que han afrontado el control de constitucionalidad de una reforma constitucional, en términos generales, los órganos han ingresado al examen del procedimiento de reforma. No de lo que se reformó, sino de cómo se reformó de alguna manera. En el sistema argentino, desde el año 1962, que fue el primer caso, la Corte que dijo en 1962 es una cuestión política no judicial. Corresponde justamente a un poder, en este caso, más allá que sea constituido como es el poder de reforma, es un poder absolutamente independiente. Esto mantuvo exactamente igual hasta el año 1999, donde cambia su doctrina en un caso que se conoció, el caso Fait, justamente un caso de uno de los ministros que todavía es integrante de la Corte Suprema Argentina. El doctor Fait tiene más de 90 años, integra la Corte y planteó justamente un caso que lo vinculaba, porque la reforma constitucional del 94 lo obligaba a jubilarse a partir de los 75 años. Cuando cumplió 75 años, planteó el tema y dijo: yo, la verdad, no me tengo que jubilar, porque acá hay un error de procedimiento. Y el error de procedimiento era que el Poder Legislativo, a criterio de Fait, no había habilitado la norma correspondiente vinculada con el principio de inamovibilidad de los jueces. Nosotros tenemos un sistema de reforma constitucional donde el Poder Legislativo ordinario habilita la reforma y establece los puntos a reformarse, y la Convención Constituyente, electa popularmente, produce la reforma. Bajo esta argumentación, la Corte ingresa de lleno en el procedimiento de reforma y declara la nulidad de la norma de la Constitución de 1994 que establecía este principio a partir del cual los jueces, a partir de los 75 años, tenían que jubilarse, sin perjuicio de lo cual el Poder Ejecutivo podía mandar nuevamente su pliego a la Cámara de Senadores para darle una nueva conformidad que debía regir por 5 años. ¿Qué pasó? Esto tuvo un efecto expansivo en una provincia no demasiado lejana del Paraguay, Tucumán, ¿sí? Hace poquito tiempo atrás, en el año 2008, el Tribunal Superior de Tucumán se cargó toda una reforma constitucional. Es decir, se produce una reforma constitucional y directamente dos de las grandes instituciones que establecía esta reforma, una era el Consejo de la Magistratura, nada más ni nada menos que el Consejo de la Magistratura, declaró la inconstitucionalidad de esta reforma porque dijo que el Consejo de la Magistratura no podía estar en su organización bajo la dependencia, bajo el título del Poder Ejecutivo dentro de la Constitución. Tenía que estar o bajo el título del Poder Judicial o ser un órgano autónomo. Criterio yo, que particularmente, aclaro, no comparto. Nuestros países afrontan democracias todavía modernas. Estamos transitando, de alguna manera, democracias modernas. Democracias que, de alguna manera, muchas veces corren riesgos de generar retrocesos que muchos de nosotros hemos vivido. Es lo que Todorov define: afrontamos los nuevos riesgos de los enemigos íntimos de la democracia, entre los cuales temas vinculados con el fundamentalismo, temas vinculados con el populismo, de alguna manera muchas veces traicionan los propios principios que dicen defender y de alguna manera van limando las bases de las democracias. Por eso celebro realmente el afianzamiento del Estado de Derecho como una temática vinculada justamente con la defensa de la democracia. Como dice Albert Camus, justamente, es muy importante confrontar ideas, es muy importante debatir, es muy importante que después que cerremos, que el doctor Villalba hable, abramos un debate importante entre nosotros, porque lamentablemente cuando el debate de ideas se apaga, llega la noche de las dictaduras, y muchos de nuestros países esto lo conocen en carne propia. Muchas gracias.